El sonido del viento golpeaba contra las ventanas con un ritmo irregular, como si alguien llamara desde el otro lado del cristal. Afuera, el cielo gris parecía suspendido, pesado, aplastando la casa de 2 pisos donde Elías había crecido. Era una tarde cualquiera, o al menos eso pensaba él, aunque algo en el aire sugería lo contrario. La casa tenía ese olor característico de los lugares donde el tiempo se acumula. Una mezcla de madera vieja, polvo escondido en esquinas olvidadas y un leve rastro de humedad que subía desde el sótano. Un olor que Elías siempre había asociado con su infancia, con tardes de lluvia y el eco de la voz de su madre, advirtiendo: «No bajes al sótano, Elías, no hay escaleras». Era una advertencia tan absurda que ni siquiera se había molestado en cuestionarla cuando era niño. Pero ahora, con 25 años y el orgullo herido tras una discusión trivial con su madre sobre responsabilidades y madurez, la frase resonaba con una fuerza distinta. ¿Por qué no hay escaleras? ¿Por qué una puerta si no hay forma de bajar? Ese día, Elías había vuelto a casa después de una serie de fracasos personales que se acumulaban como cajas llenas de recuerdos indeseados. Perdió su trabajo hacía unas semanas, una relación se había roto de forma amarga, y su mente, acostumbrada a encontrar refugio en lo ordinario, se aferraba a cualquier distracción. La casa de su infancia parecía un buen escondite, aunque la tensión con su madre latía bajo la superficie de cada conversación. Estaba solo. Su madre había salido, dejando la cocina impecable, los platos ordenados y esa atmósfera de rutina que parecía inquebrantable. Pero la rutina puede romperse con un simple acto de curiosidad. Se paró frente a la puerta del sótano. Era una puerta común, pintada de blanco, con el pomo ligeramente oxidado. No había nada siniestro en ella, salvo el hecho de que siempre había estado cerrada con llave. Solo que hoy, la llave estaba en la cerradura. Elías sintió una punzada de duda, un eco de aquella voz materna que parecía advertirle incluso en su ausencia. Pero la curiosidad es un parásito persistente, y Elías giró la llave. El clic metálico fue más fuerte de lo esperado, resonando en el pasillo vacío. Abrió la puerta. Oscuridad. Un vacío negro como tinta espesa, sin el más mínimo rastro de luz que indicara un fondo, una pared o escaleras. Se asomó un poco más, sintiendo cómo el frío emanaba desde abajo, como si el sótano respirara. El pasillo parecía más estrecho de lo normal, como si las paredes se acercaran sutilmente mientras él observaba. La sensación no era solo física, era mental, una opresión invisible que le apretaba el pecho. Se inclinó, tratando de distinguir algo, cualquier cosa. Tal vez había escalones, solo que no podía verlos. Su respiración se hizo más pesada, no por el esfuerzo, sino por una ansiedad que no podía explicar. La oscuridad parecía más densa que la simple ausencia de luz, casi tangible. Dio un paso hacia adelante, solo uno, y cayó. No hubo tiempo para gritar, solo la rápida certeza de que la gravedad es implacable. El aire rugió en sus oídos, un zumbido que se mezcló con un destello de pánico puro. El golpe seco contra el suelo de concreto fue brutal, un impacto que resonó en su cráneo como un trueno sordo, un destello blanco en su mente, y luego, nada, silencio. Pero el silencio no duró. Cuando Elías abrió los ojos, no reconoció el lugar. No estaba en un hospital, ni en su casa. Estaba de pie, ileso, en un paisaje que desafiaba toda lógica. El cielo era de un gris sucio, sin sol, sin nubes, solo un vacío opaco que parecía absorber la luz. El suelo era liso, sin textura, como si caminara sobre una superficie hecha de algo que no podía identificar. Ni tierra, ni piedra, ni concreto. Solo nada. A lo lejos, siluetas borrosas se movían de forma errática. No parecían personas, pero se movían como si lo fueran, caminando en direcciones sin sentido, desapareciendo y reapareciendo sin un patrón claro. Elías dio un paso, y el sonido de su propio movimiento lo sobresaltó. No porque fuera fuerte, sino porque parecía el único sonido en ese vasto silencio. Su mente intentaba encontrar una explicación. Un sueño, tal vez. Pero ¿cómo explicar la claridad de los detalles? Podía sentir su propia respiración, el latido acelerado de su corazón. ¿Hola?
Su voz salió rasposa, ajena, como si hablara con una garganta que no le pertenecía. Las siluetas se detuvieron, al unísono. Giraron lentamente hacia él. No tenían rostros, solo un vacío oscuro donde deberían haber estado sus ojos y bocas. Sin embargo, Elías sintió que lo observaban, no con una mirada, sino con algo más profundo, más invasivo, como si lo estuvieran desmantelando por dentro. Pieza por pieza, retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, el pánico arañando la superficie de su mente. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron al impulso de huida. Estaba atrapado en su propio cuerpo, congelado por un miedo que iba más allá de lo físico. Una de las siluetas se acercó. Con cada paso, la realidad parecía distorsionarse a su alrededor, el aire temblando con una vibración que no podía escuchar, pero que sentía en los huesos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Elías pudo ver algo aún más perturbador. La silueta no proyectaba sombra. La figura levantó una mano, extendiéndola hacia él. No había amenaza en el gesto, pero tampoco consuelo. Era un acto vacío, desprovisto de intención humana. Y entonces, escuchó la voz. No provenía de la figura. No provenía de ningún lugar en particular. Estaba dentro de su cabeza, una resonancia que no usaba palabras, pero que transmitía un mensaje claro. «Ya nos viste». Elías gritó, pero no había nadie que pudiera escucharlo.